know you will never forgive me. Every single day, I wish I could bring her. It never leaves me. El 21 de enero de 2005, en la apacible ciudad de Moline, Illinois, una joven de 16 años llamada Adrienne Reynolds desapareció después de asistir a clases en la escuela alternativa Black Hawk College Outreach Center. En pocas horas, su nombre pasaría de ser el de una chica común del Medio Oeste a ocupar los titulares de todo el país. Detrás de su sonrisa inocente se escondía una historia de celos, manipulación y una amistad que se convirtió en pesadilla. Adrienne era una adolescente alegre, extrovertida y llena de sueños. Amaba la música, la danza y soñaba con trabajar algún día en el mundo del entretenimiento. Se había mudado hacía poco desde Texas, con la esperanza de comenzar una nueva vida. En su nuevo entorno, buscaba amigos, aceptación y un lugar donde encajar. Allí conoció a Sarah Kolb, una chica de 16 años, carismática, popular y líder natural de un pequeño grupo de amigos. Sarah tenía una personalidad fuerte, dominante, y le gustaba tener el control. Al principio, las dos se hicieron inseparables. Compartían almuerzos, hablaban de música, salían con el mismo grupo. Pero esa amistad se deterioró tan rápido como había empezado. El detonante fue Corey Gregory, un joven de 17 años que orbitaba alrededor de Sarah, fascinado por ella. Cuando Adrienne empezó a hablar con él, los celos de Sarah se convirtieron en furia. Lo que comenzó como pequeñas discusiones se transformó en una obsesión. Sarah empezó a difundir rumores crueles sobre Adrienne, burlándose de ella frente a los demás. El conflicto escaló en los pasillos del colegio y en MySpace, la red social de moda en aquel entonces, donde ambas intercambiaban mensajes cargados de odio y humillación pública. El 21 de enero, Sarah le envió un mensaje a Adrienne: «Vamos a hablar y arreglar esto». Adrienne, confiada, aceptó. Corey fue el encargado de llevarla al estacionamiento de Taco Bell, un punto de encuentro habitual entre los adolescentes del lugar. Pero no era una reunión para hacer las paces. Sarah la esperaba con frialdad. La discusión comenzó dentro del auto, pero pronto se tornó violenta. Testigos recordaron gritos, insultos y empujones. Corey intentó intervenir, pero Sarah perdió el control. La golpeó una y otra vez, hasta que Adrienne dejó de moverse. Aterrorizados por lo que habían hecho, metieron el cuerpo en el auto y condujeron hasta una zona aislada en las afueras de la ciudad. Allí, Sarah y Corey intentaron deshacerse del cuerpo. Lo envolvieron, lo escondieron y más tarde pidieron ayuda a un amigo para quemarlo. Los restos fueron hallados días después, parcialmente calcinados, detrás de una vieja estación de bombeo en East Moline. La noticia conmocionó a todo Illinois. No se trataba de criminales adultos, sino de adolescentes comunes, consumidos por los celos y la necesidad de control. Durante el juicio, los fiscales describieron a Sarah Kolb como una manipuladora que ejercía poder psicológico sobre sus amigos, y a Corey Gregory como su cómplice, incapaz de resistirse a ella. Las grabaciones de las conversaciones y los mensajes de texto se convirtieron en pruebas demoledoras. El tribunal no tuvo dudas. Sarah Kolb fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 40 años de prisión. Corey Gregory, que había ayudado a encubrir el crimen, recibió 45 años. Los padres de Adrienne, devastados, describieron su dolor como una herida que nunca cicatriza. En una entrevista, su madre dijo: «Solo quería tener amigos. Nunca imaginó que esa búsqueda la llevaría a la muerte». Años después, Sarah continúa encarcelada en Illinois sin mostrar verdadero arrepentimiento. Corey ha intentado obtener reducción de pena, pero la sombra del crimen sigue pesando sobre él. El caso de Adrienne Reynolds es recordado como una advertencia trágica sobre los peligros del control, los celos y la crueldad adolescente. Una historia donde la amistad se convirtió en arma, y una simple invitación a hablar terminó con una vida extinguida para siempre. Cassie? I'm sorry, Cassie's family, but she ain't number one. We have to stick with the plan. Just kill Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, Era una noche fría de septiembre de 2006 en Pocatello, Idaho,
una ciudad tranquila donde la vida de los adolescentes transcurría entre clases, películas y fiestas. Para Cassie Jo Stoddard, de 16 años, esa noche parecía como cualquier otra. Estaba feliz. Había sido elegida para cuidar la casa de unos familiares durante el fin de semana. Un trabajo sencillo, algo de dinero extra y sobre todo, un poco de independencia. No sabía que esas horas de libertad serían también las últimas de su vida. Cassie era responsable, madura y confiable. Los dueños de la casa confiaban plenamente en ella para cuidar el lugar y sus animales. Esa noche, su novio Matt Beckham fue a visitarla. Vieron una película, hablaron del futuro y rieron como dos adolescentes enamorados. Todo parecía en calma, aunque la inmensa casa vacía, en medio del silencio rural, empezaba a sentirse inquietante. Poco después de las 10 de la noche, llegaron dos amigos, Brian Draper y Tori Adamczyk, compañeros de escuela de Cassie y Matt. Llevaban cámaras, risas nerviosas y una energía extraña. Dijeron que solo querían pasar el rato, ver una película de terror. Cassie aceptó, sin imaginar que estaba abriendo la puerta a su propia pesadilla. La película comenzó, pero Brian y Tori se comportaban de manera extraña. Iban y venían. Murmuraban entre ellos. Salían a buscar algo al coche. Después de un rato dijeron que debían irse. Matt, sin sospechar nada, se quedó un poco más con Cassie y luego regresó a casa. Poco después de la medianoche, ella quedó completamente sola. Lo que Cassie no sabía era que Brian y Tori no se habían ido realmente. Estaban escondidos en el sótano, vestidos de negro, con máscaras inspiradas en la película Scream y cuchillos de caza en las manos. Habían cortado la electricidad de la casa para crear miedo. Sus cámaras grababan cada movimiento. Estaban filmando su propio asesinato cinematográfico. En los videos recuperados después del crimen, se escucha a Brian decir, «Esto es real, estamos a punto de hacer historia». Y Tori responde, «Esta noche va a ser legendaria». Cuando las luces se apagaron, Cassie pensó que era un fallo eléctrico. Tomó una linterna, revisó la casa y trató de calmarse, pero los ruidos venían del sótano. Su corazón empezó a latir con fuerza. De pronto, los asesinos subieron las escaleras. Cassie intentó correr, pero no tuvo tiempo. La atacaron sin piedad, apuñalándola más de 30 veces. Murió sola, rodeada de sangre, en la casa que había prometido cuidar. 2 días después, los familiares que regresaron encontraron la escena del horror. La noticia devastó a la comunidad. Cassie era una chica dulce, sin enemigos, sin secretos. ¿Por qué la habían matado? Las respuestas surgieron cuando la policía incautó las cintas de video encontradas en la casa de Brian Draper. Allí estaban las confesiones completas. Los adolescentes hablaban de su fascinación por los asesinos seriales, especialmente Eric Harris y Dylan Klebold, los responsables de la masacre de Columbine. Querían imitar su fama. El asesinato de Cassie fue su intento de convertirse en leyenda. Durante el juicio, las grabaciones se proyectaron en la sala. Padres, amigos y periodistas escucharon horrorizados cómo los dos adolescentes planeaban, reían y describían cómo la matarían. No había dudas, habían premeditado todo. El fiscal los llamó monstruos sin conciencia, atrapados en un juego mortal. Brian Draper intentó culpar a Tori, diciendo que él solo observó. Torrey hizo lo mismo, pero las pruebas los incriminaban a ambos. El jurado deliberó poco. En 2007, Brian Draper y Tori Adamczyk fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las grabaciones quedaron como una prueba escalofriante del vacío emocional que los consumía. En uno de los últimos fragmentos se escucha a Tori decir, después de esto, todos sabrán quiénes somos. Y tenía razón, pero no por la razón que imaginaba. Cassie Jo Stoddard se convirtió en símbolo de inocencia arrebatada y su asesinato, en una advertencia sobre la fascinación adolescente por la violencia y la fama. Una vida pura, destruida por dos jóvenes que confundieron el horror con la gloria. Hoy, ambos asesinos siguen presos en Idaho. El caso sigue vivo en la memoria colectiva, un recordatorio de que a veces el mal no necesita un motivo, solo una cámara, una idea retorcida y una víctima que confiaba demasiado.
And here I was at this time when I could have helped her like I've always done, and I made a choice to turn my back. It's harder for my heart to sit here and tell you and all these people that I turned my back, one-time best friend. En 1985, la ciudad de Arroyo Seco, California, parecía un lugar tranquilo donde nada realmente malo podía ocurrir. Pero para Michelle Missy Avila, una adolescente de 17 años, la traición y la crueldad se escondían justo donde menos lo esperaba, en su propio círculo de amigas. Missy era hermosa, carismática y popular. Tenía un cabello largo y oscuro, una sonrisa contagiosa y una personalidad dulce que la hacía destacar entre sus compañeros. Desde pequeña, había sido inseparable de su amiga Karen Severson. Crecieron juntas, compartieron secretos, risas y sueños. Más tarde, se unió al grupo Laura Doyle, otra chica con la que Missy pasaba mucho tiempo. Pero con los años, la amistad se tornó en competencia, celos y resentimiento. Karen y Laura comenzaron a sentir envidia. Los chicos admiraban a Missy, las miradas siempre la seguían, y los rumores de romances aumentaban las tensiones. Las tres discutían, se reconciliaban y volvían a discutir. A los ojos de los demás, eran solo peleas adolescentes. Pero bajo la superficie, la ira crecía como una sombra. El 1 de octubre de 1985, Laura pasó a buscar a Missy en su auto. Le dijo que iban a encontrarse con Karen para charlar y resolver malentendidos. Missy aceptó. Se despidió de su madre con un beso y prometió volver temprano. Nunca regresó. Horas después, en una zona boscosa conocida como Angeles National Forest, la conversación entre las tres se volvió tensa. Comenzaron los reproches, que Missy coqueteaba con los novios de otras, que era demasiado creída. Missy negó todo, confundida y asustada. Entonces, sin previo aviso, la empujaron, la golpearon y la arrastraron hacia un arroyo. Karen sujetó a Missy del cabello, su símbolo más reconocible, su orgullo, y gritó: «¿Te crees mejor que nosotras?». La golpearon con una rama, la sujetaron bajo el agua y la mantuvieron allí hasta que dejó de moverse. El cuerpo quedó sumergido entre rocas, con el cabello flotando sobre el arroyo como una sombra. Missy tenía 17 años. Durante días, su desaparición fue un misterio. Su familia distribuyó fotos, los amigos lloraban y Karen y Laura fingían estar devastadas. Participaron en vigilias, ayudaron a pegar carteles y hasta acompañaron a la madre de Missy al funeral. Karen, en un acto macabro, se mudó temporalmente con la familia Avila para apoyarlos. Dormía en la cama de Missy, usaba su ropa y hablaba de ella constantemente, como si no soportara dejarla ir. La verdad tardó 3 años en salir a la luz. Los rumores en la escuela nunca habían desaparecido. Y un día, tras una discusión, Karen se jactó del crimen ante un antiguo amigo. La confesión llegó a la policía y finalmente, las dos fueron arrestadas. Durante los interrogatorios, intentaron culparse entre sí, pero las pruebas y los testimonios fueron claros. Ambas participaron activamente en el asesinato. El juicio de 1990 atrajo una atención masiva. Los fiscales presentaron el crimen como un acto de celos y venganza disfrazado de amistad. No había drogas, ni abuso, ni locura. Solo odio adolescente convertido en violencia pura. La madre de Missy, Irene Avila, lloró frente al tribunal y dijo: «Confié en esas niñas. Entraron a mi casa, comieron en mi mesa y luego mataron a mi hija». El jurado las declaró culpables de asesinato en segundo grado. Karen Severson y Laura Doyle fueron sentenciadas a 15 años a cadena perpetua. En prisión, Karen comenzó a escribir, intentando justificar sus acciones como un error de juventud. En 2011 fue liberada tras cumplir 23 años. Poco después, publicó un libro titulado My Friend, My Killer, que generó indignación en la familia de Missy, que la acusó de lucrar con el asesinato. Irene Avila dijo en una entrevista: «No fue una historia, fue la vida de mi hija, y se la arrebató su mejor amiga. Hoy, el arroyo donde hallaron a Missy sigue siendo un lugar de memoria. Los vecinos dejan flores y notas cada año, recordando a la joven que confiaba demasiado». El caso de Michelle Missy
Avila se convirtió en símbolo de cómo la envidia puede corromper incluso el amor más puro. Una historia donde la palabra amiga se transformó en sentencia. En el caluroso verano de 1993, los suburbios de Hollywood, Florida, parecían el retrato de la juventud americana. Calles tranquilas, palmeras balanceándose, música grunge sonando desde los autos y adolescentes buscando emociones. Pero entre un grupo de amigos, los celos y el odio estaban gestándose lentamente, hasta que una noche de julio, todo estalló en una violencia tan salvaje que sacudió a todo el país. En el centro de esa historia estaba Bobby Kent, de 20 años. Encantador, seguro, carismático y temido. Tenía una atracción magnética que atraía a la gente, pero también una necesidad de dominar a todos los que lo rodeaban. Su mejor amigo, Marty Pucho, lo conocía desde la infancia. Habían crecido en la misma calle, compartido clases y aventuras, pero su amistad no era sana. Bobby humillaba y manipulaba a Marty constantemente, tratándolo más como un juguete que como un amigo. Le gritaba, lo golpeaba, lo controlaba. Marty lo soportaba todo en silencio, prisionero de una lealtad enfermiza. La situación cambió cuando Marty conoció a Lisa Connelly, una chica de 19 años, directa y decidida, que vio inmediatamente el desequilibrio entre ambos. Lisa detestaba a Bobby. Veía cómo dominaba a su novio y lo convenció de que debía liberarse de él. Pero Bobby no iba a dejarlo ir fácilmente. Cuando Marty intentó alejarse, comenzaron las amenazas. Bobby lo atormentaba con llamadas, insultos y humillaciones. Lisa empezó a temer por su seguridad y la de Marty. Poco a poco, la tensión se contagió al del grupo. Lisa, su primo Derek Zvirko, su amiga Ali Willis y 3 más, Donald Semenek, Heather Swallers y Derek Kaufman, un joven que presumía tener conexiones con la mafia, comenzaron a hablar de Bobby. Decían que era cruel, manipulador, un tirano. Lo que empezó como simples quejas se transformó en algo más oscuro. Una frase, dicha como broma, lo cambió todo. Alguien debería darle una lección. Esa lección se convirtió en un plan, y ese plan en asesinato. En julio de 1993, se reunieron con Bobby cerca de un canal en Weston. Lisa convenció a Marty de que esa sería la oportunidad de terminar con el problema. Derek llevó un bate, Donald un cuchillo. Al principio todo parecía una noche normal entre amigos. Risas, bromas, una falsa calma. Pero cuando llegó la señal, Donald apuñaló a Bobby en el cuello. Marty se unió al ataque, liberando años de humillación reprimida. Lo apuñalaron una y otra vez, mientras los demás observaban o ayudaban. En minutos, Bobby Kent estaba muerto, su cuerpo hundido en el barro del canal, bajo el cielo de Florida. Después, todos huyeron. Algunos lloraron, otros fueron a cenar. Pero el silencio no duró. En pocos días, Heather Swallers no soportó la culpa y le contó todo a su madre. En menos de una semana, la policía tenía a los 7 implicados bajo custodia. Las confesiones fueron un rompecabezas macabro. Cada uno intentó culpar al otro, pero la historia era clara. Habían planeado el asesinato juntos. La prensa lo llamó el asesinato de Bobby Kent y lo describió como una pesadilla suburbana. Jóvenes comunes convertidos en asesinos. Ninguno era un criminal profesional. Eran chicos confundidos, consumidos por la presión, la dependencia y el miedo. Durante el juicio, cada abogado intentó construir una historia distinta. Marty fue retratado como una víctima que finalmente se reveló. Lisa, como la mente manipuladora detrás del crimen. Kaufman alegó que solo quería parecer duro. El jurado no se dejó engañar. Marty Pucho fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte, aunque luego su pena fue reducida a cadena perpetua. Lisa Connelly recibió 22 años por asesinato en segundo grado. Los demás fueron condenados a entre 10 años y cadena perpetua, según su grado de participación. En la sentencia, el fiscal describió el crimen como una ejecución premeditada nacida del miedo y la crueldad adolescente. Los abogados de la defensa hablaron de liberación, de víctimas que se rebelaron. Pero el juez fue claro, no hay libertad en el asesinato, solo destrucción. El padre de Bobby, devastado, dijo una frase que quedó grabada para siempre.
Podrán decir lo que quieran sobre mi hijo, pero nadie merece morir así. Años después, Hollywood adaptó la historia en la película Bully, pero ni el cine pudo capturar completamente la brutal realidad. Los amigos que se convirtieron en verdugos, las risas que se transformaron en gritos, y un canal que todavía hoy guarda el eco de aquella noche. Caso Bobby Kent se convirtió en un símbolo del poder destructivo de la manipulación y la presión social. Una recordatorio de que incluso las amistades más cercanas pueden esconder la semilla del horror. Una tarde gris de febrero de 2023, el tranquilo pueblo de Warrington, en Inglaterra, se convirtió en el epicentro de una tragedia que estremeció a todo el país. En un pequeño parque, 3 adolescentes caminaban juntos, riendo como cualquier grupo de amigos. Minutos después, una de ellas, Brianna Gay, de 16 años, yacía en el suelo, cubierta de sangre, víctima de un ataque tan frío y calculado que parecía imposible que hubiera sido cometido por niños. Brianna era una chica carismática, alegre y llena de energía. Amaba la moda, el maquillaje, la música y las redes sociales. En TikTok tenía miles de seguidores. Sus videos eran coloridos, divertidos y transmitían confianza. Había salido del armario como mujer trans y empezaba a sentirse cómoda en su piel, rodeada de amigos que la apoyaban y celebraban su autenticidad. Pero entre esas amistades había 2 personas que ocultaban una oscuridad indescriptible. Sus nombres eran Scarlett Jenkinson y Eddie Radcliffe, ambos de 15 años. A simple vista parecían adolescentes normales, educados, reservados, incluso tímidos, pero en secreto compartían una obsesión enfermiza, la fascinación por la muerte, la tortura y el control. Durante semanas, intercambiaron cientos de mensajes en Snapchat y Discord. En esas conversaciones, las fantasías se transformaron en planes. Hablaban de cómo sería matar a alguien, de qué arma usar, de a quién elegir. Era un juego que lentamente dejó de ser fantasía para convertirse en realidad. Y su objetivo terminó siendo Brianna. El 11 de febrero de 2023, la emboscada se puso en marcha. Scarlett y Eddie invitaron a Brianna a reunirse en el Culcheth Linear Park, un sendero rodeado de árboles a las afueras de la ciudad. Brianna, siempre confiada, aceptó sin dudar. Vestía ropa abrigada y le escribió a una amiga: «Voy a ver a los chicos». No sabía que era su última conversación. Cámaras de seguridad mostraron a los 3 caminando juntos, conversando y riendo. Todo parecía normal, pero en una zona apartada del bosque, Scarlett sacó un cuchillo. Lo que siguió fue una agresión frenética y despiadada. Brianna intentó huir, pero fue alcanzada. Los gritos resonaron en el parque, confundidos con risas lejanas de otros jóvenes. Minutos después, solo quedó silencio. Scarlett y Eddie se alejaron con calma, dejando a Brianna agonizando. Apenas unos minutos más tarde comenzaron a enviarse mensajes fríos y carentes de emoción, hablando del asesinato como si fuera un experimento. Los detectives los describieron más tarde como escalofriantes por su indiferencia. Un transeúnte encontró el cuerpo poco después de las 3 de la tarde. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada. Las heridas eran mortales. La noticia se propagó por todo el país. Miles de personas participaron en vigilias con velas, mientras el rostro sonriente de Brianna se multiplicaba en murales y redes sociales. Al principio, la policía pensó en un ataque aleatorio, pero la tecnología reveló la verdad. En el teléfono de Scarlett hallaron notas manuscritas sobre el crimen, una lista con los pasos, las armas y hasta la hora exacta. En el de Eddie, videos violentos y diarios con fantasías sobre matar. Llamaban a su plan el proyecto. Fueron arrestados al día siguiente. Ninguno mostró miedo ni arrepentimiento. Cuando un detective les preguntó por qué lo habían hecho, Scarlett respondió con frialdad: «Quería saber qué se siente». Durante el juicio, los fiscales presentaron cientos de mensajes y grabaciones. No se trataba de un impulso, sino de una conspiración cuidadosamente elaborada. Los psicólogos definieron su comportamiento como una delusión compartida de sadismo. 2 mentes vacías que se alimentaban mutuamente hasta perder el límite entre fantasía y realidad. La madre de Brianna, Esther Gay,
Estuvo presente todos los días. Escuchó cada palabra sin apartar la mirada. Después del veredicto, dijo: necesitaba que me miraran a los ojos y entendieran lo que hicieron. El jurado tardó menos de 5 horas. Ambos fueron declarados culpables de asesinato. En febrero de 2024, la jueza dictó las penas. Scarlett Jenkinson, 22 años de prisión mínima. Eddie Ratcliffe, 20 años. 2 de los asesinos más jóvenes en la historia reciente del Reino Unido. El caso provocó una ola de reflexión nacional. Psicólogos, políticos y medios debatieron cómo 2 adolescentes pudieron planear algo tan cruel sin sentir nada. La respuesta parecía esconderse en la era digital: violencia sin consecuencias, empatía erosionada y una desconexión total con la realidad. Esther Gay transformó su dolor en acción. Fundó una campaña para regular mejor el contenido violento en línea y fortalecer la educación emocional en las escuelas. Internet, dijo, puede crear monstruos si nadie enseña a sentir. Hoy, el sendero de Culcheth Linear Park sigue abierto. Los visitantes dejan flores, cartas y mensajes con el mismo texto repetido una y otra vez. Nunca te olvidaremos, Brianna. Su historia se convirtió en un símbolo de valentía, autenticidad y del precio devastador de la indiferencia. A mediados de los años 90, el condado de San Luis Obispo, en California, era el tipo de lugar donde las puertas se dejaban abiertas y los jóvenes pasaban las tardes escuchando música y soñando con escapar de la rutina. Pero para una adolescente de 15 años llamada Elise Marie Paller, ese sueño de juventud terminaría en una de las historias más perturbadoras de la década. Una mezcla de fanatismo, ignorancia y crueldad disfrazada de ritual satánico. Elise era una chica alegre, inteligente y con una sonrisa contagiosa. Tenía una familia unida y una vida aparentemente normal. Le gustaban el arte, el teatro y la música. Fue justamente la música la que la acercó a 3 chicos locales: Royce Casey, Joseph Fiorella y Jacob de Lashmut, adolescentes obsesionados con el heavy metal extremo, especialmente con la banda Slayer. Soñaban con tener su propio grupo y llamarlo Hatred, odio. Pero su fascinación con las letras oscuras de la banda pronto se mezcló con delirios más peligrosos. Fiorella, el más joven del grupo, empezó a hablar de sacrificios para obtener poder y fama. Decía que si mataban a una virgen para el diablo, su banda se haría legendaria. Los otros 2 lo siguieron, medio en broma, medio en serio, pero con el tiempo, la broma se transformó en obsesión. Elise, con su amabilidad y confianza, se convirtió en el blanco de esa locura. El 22 de julio de 1995, Fiorella la invitó a salir, diciendo que irían a fumar y escuchar música. Elise aceptó sin sospechar nada. Los 3 la llevaron a un campo aislado, en una colina cerca de Arroyo Grande. Allí, mientras el sol caía, hablaron y rieron. Pero cuando Elise les dio la espalda, la atacaron por detrás. La sujetaron, la estrangularon y luego la apuñalaron repetidamente. Según los informes forenses, la joven luchó hasta el final. Los asesinos la cubrieron con hojas y tierra, dejándola allí. Volvieron varias veces al lugar en las semanas siguientes, jactándose de lo que habían hecho. Decían que su muerte había sido el sacrificio perfecto, pero nada sobrenatural ocurrió. Solo el silencio y la descomposición de una vida truncada. Durante meses, Elise fue considerada desaparecida. Su familia distribuyó carteles, habló en televisión, imploró ayuda. Nadie imaginaba que su cuerpo estaba tan cerca. La verdad salió a la luz un año después, cuando uno de los asesinos, Royce Casey, sintió remordimiento y fue a la policía. Su confesión estremeció a todo el país. Lo hicimos por poder. Queríamos vender nuestras almas. La policía recuperó el cuerpo de Elise, donde Casey dijo que estaría. La escena era tan espantosa que los agentes debieron detenerse varias veces durante el levantamiento. El juicio fue largo y mediático. Los 3 jóvenes fueron acusados de asesinato en primer grado. La prensa los llamó los asesinos de Slayer, insinuando una conexión con la música que escuchaban. Los abogados defensores intentaron usar eso como argumento, que las letras de Slayer los habían influenciado.
Incluso la familia de Elise presentó una demanda civil contra la banda, acusándola de incitar a la violencia ritual. El caso fue rechazado. El juez determinó que las canciones no podían considerarse responsables del crimen. Durante el juicio, ninguno de los tres mostró verdadero arrepentimiento. Fiorella sonreía. Del Ashmut evitaba mirar a los padres de Elise. Y Casey, el que confesó, fue el único que lloró. El fiscal los describió como niños que jugaron con el mal hasta que el mal los devoró. Finalmente, los tres fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. En 2020, Royce Casey fue liberado tras más de 2 décadas en prisión. Los otros 2 permanecen encarcelados. El caso de Elise Pagler se convirtió en un recordatorio de cómo la búsqueda de identidad y pertenencia puede torcerse en algo mortal. No fue un sacrificio satánico, fue la consecuencia del vacío, la ignorancia y el deseo adolescente de sentirse poderoso. Su familia jamás se recuperó del todo. Su madre, Liz Ann Pahler, dijo en una entrevista: ellos hablaban de música y demonios, pero el único demonio real fue lo que llevaban dentro. Elise Marie Pahler tenía solo 15 años. Su nombre aún resuena como advertencia de lo que ocurre cuando la fantasía se convierte en justificación y la inocencia en víctima. El 18 de marzo de 2010, la tranquila ciudad de Langford, en la isla de Vancouver, Canadá, despertó con un descubrimiento espantoso. El cuerpo de una adolescente de 18 años había sido encontrado dentro de una bolsa de lona, parcialmente quemado, bajo un puente en una zona boscosa. Su nombre era Kimberly Proctor, y su asesinato revelaría un nivel de crueldad tan escalofriante que ni los investigadores más experimentados pudieron olvidarlo. Kimberly era una joven amable, sensible y llena de vida. Le gustaban los animales, los videojuegos y escribir historias. En la escuela, era conocida por su sonrisa tímida y su carácter tranquilo. En línea, sin embargo, se sentía más libre. Como muchos adolescentes, pasaba horas en redes sociales y chats, donde conoció a 2 chicos de su instituto, Cruz Wellwood y Cameron Moffat, ambos de 16 años. Al principio parecían buenos amigos, bromeaban, compartían memes y hablaban de temas comunes, pero bajo esa fachada se escondía una oscuridad que Kimberly nunca imaginó. Cruz y Cameron no eran simples adolescentes. En privado, compartían fantasías violentas y perturbadoras, violaciones, asesinatos, torturas. Se enviaban mensajes detallados describiendo cómo matarían a una persona, cómo disfrutarían el sufrimiento y cómo borrarían las pruebas. Para ellos, todo era una broma, un juego mental, hasta que decidieron convertirlo en realidad. El 18 de marzo de 2010, Kimberly recibió un mensaje de Cruz. La invitaba a pasar por su casa para jugar videojuegos antes de ir a clases. Ella aceptó, confiando en un amigo. Cuando llegó, Cameron ya estaba allí. En cuanto cerró la puerta, la trampa se activó. Los 2 la atacaron, la golpearon y la amordazaron. Durante horas, la torturaron y abusaron de ella, grabando parte de lo ocurrido y describiendo cada detalle entre risas. Cuando terminaron, la estrangularon y colocaron su cuerpo en una bolsa. Luego caminaron tranquilamente hasta un área boscosa, donde intentaron quemarla para destruir la evidencia. Esa misma noche, los 2 regresaron a casa, jugaron en línea y conversaron como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, incluso asistieron a vigilias organizadas por la comunidad para honrar la memoria de Kimberly. La policía comenzó a sospechar cuando un amigo recordó haber visto a Kimberly dirigirse hacia la casa de Cruz en la mañana del crimen. Con una orden judicial, los detectives accedieron a las computadoras de los chicos. Lo que encontraron fue aterrador. Decenas de mensajes detallando el plan, búsquedas sobre cómo cometer homicidios y conversaciones donde describían exactamente lo que harían con la víctima. Uno de ellos escribió: «Será como una película. Vamos a hacer historia». Cuando fueron arrestados, ambos confesaron sin remordimiento. Dijeron que habían planeado el asesinato por aburrimiento y para sentir algo real. Durante los interrogatorios, rieron,
Se corrigieron entre ellos y hasta compararon el crimen con escenas de Dexter y American Psycho. El juicio de 2011 reveló la magnitud del horror. Los fiscales los acusaron de asesinato en primer grado y describieron el crimen como pura maldad juvenil. Los psicólogos forenses coincidieron. Cruz Wellwood era un sociópata narcisista. Cameron Moffat, un cómplice sin empatía. El tribunal los condenó a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Debido a su edad, la sentencia provocó indignación en todo Canadá. La familia de Kimberly dijo que esa pena era una burla. Tuvieron la edad suficiente para planear, torturar y matar. Deberían tener la edad suficiente para pagar. En prisión, ambos continuaron mostrando comportamientos perturbadores. Cruce escribió cartas detallando cómo repetiría el crimen si pudiera. La madre de Kimberly, Lucille Proctor, transformó su dolor en activismo, pidiendo leyes más duras para asesinos juveniles y educación emocional en las escuelas. Hoy, en 2025, ambos asesinos siguen encarcelados. Nombre de Kimberly Proctor aún se pronuncia con dolor en la isla de Vancouver. Su historia se convirtió en símbolo de una generación atrapada entre la soledad digital y la violencia emocional. El caso dejó una lección amarga. El mal no siempre usa máscara. A veces sonríe detrás de una pantalla, esperando el momento de salir al mundo real. El 14 de noviembre de 1997, la ciudad canadiense de Saanich, en la isla de Vancouver, fue escenario de una tragedia que estremeció a todo el país. Una adolescente de 14 años, Rina Baerk, desapareció tras asistir a una pequeña reunión con compañeros de escuela. Días después, su cuerpo apareció flotando en el agua, golpeado, quemado y brutalmente maltratado. El caso no solo reveló un crimen atroz, sino también la cara más oscura del acoso y la exclusión juvenil. Rehena era hija de una familia india Sikh, reservada, amable y con una personalidad tranquila. En la escuela luchaba por encajar. Sus compañeros la molestaban por su aspecto, su religión y su origen. A menudo la llamaban extraña o rara. Ella, desesperada por ser aceptada, comenzó a acercarse a un grupo de chicas que representaban lo que ella más deseaba: popularidad, libertad y poder. Ese grupo estaba liderado por Nicole Cook y Kelly Ellard, dos adolescentes carismáticas y crueles. Eran conocidas por su actitud rebelde, sus fiestas y su desprecio hacia cualquiera que no perteneciera a su círculo. Rehena empezó a hacer todo lo posible para ganarse su amistad. Las defendía, las seguía, e incluso comenzó a mentir a su familia para pasar más tiempo con ellas. Pero en ese mundo de apariencias, la aceptación era frágil y el precio mortal. La noche del 14 de noviembre, Rehena fue invitada a una fiesta en una casa cerca del Craigflower Bridge, un lugar habitual de reunión para los jóvenes. Al principio, la atmósfera era relajada, risas, música y cigarrillos. Pero pronto los ánimos cambiaron. Una de las chicas, influenciada por rumores, acusó a Rina de haber hablado mal del grupo. En cuestión de minutos, la tensión se convirtió en violencia. 8 adolescentes, 6 chicas y 2 chicos, rodearon a Rina, la golpearon, le arrancaron el cabello, la patearon y la empujaron al suelo. Entre gritos y burlas, le apagaron cigarrillos en la piel y le arrojaron bebida en el rostro. Cuando por fin la dejaron, Rehena estaba ensangrentada, aturdida y llorando. Se alejó tambaleando por el puente, sola, pero 2 de ellas no habían terminado. Kelly Ellard y Warren Glowatsky, ambos de 16 años, la siguieron hasta debajo del puente. Según la confesión posterior de Glowatsky, Kelly la sujetó del cuello y la hundió en el agua mientras Rina suplicaba por su vida. Ella seguía intentando salir, pero Kelly la mantenía abajo. Minutos después, el cuerpo de Rina flotaba sin vida en el río Gorge Waterway. Su desaparición fue reportada al día siguiente, pero la policía al principio creyó que era una fuga voluntaria. Solo 8 días después, un hombre que caminaba por la orilla encontró su cuerpo hinchado, apenas reconocible. La autopsia reveló una muerte por ahogamiento y múltiples fracturas. El crimen conmocionó a Canadá. No se trataba de un asesinato cometido por adultos,
sino por adolescentes, y en su mayoría, chicas. El público no podía entender cómo la violencia escolar había escalado hasta ese punto. Los medios bautizaron el caso como el linchamiento adolescente de 1900. Victoria. La investigación llevó al arresto de los 8 implicados. 6 de ellos, menores de edad, fueron condenados por agresión, pero el asesinato de Rina fue atribuido principalmente a Kelly Ellard y Warren Glowatsky. En 1999, Glowatsky fue condenado a cadena perpetua, aunque más tarde mostró remordimiento y fue liberado bajo libertad condicional en 2007. Stuve Ellard, en cambio, siempre negó su culpa. Tras 3 juicios y años de apelaciones, finalmente fue condenada en 2005 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 7 años. La familia Virk, devastada, luchó por años para mantener viva la memoria de Rena y promover programas contra el acoso escolar. Su padre, Manjit Virk, escribió un libro titulado Rena, A Father's Story, donde relató el dolor de perder a su hija y la indiferencia de una sociedad que había ignorado las señales. El caso cambió las políticas educativas en Canadá y generó debates sobre la violencia femenina, el bullying y la influencia de los grupos sociales. La historia de Rena Virk no fue solo un crimen, fue una advertencia, una muestra de cómo el deseo de pertenecer puede conducir a la oscuridad y de cómo la crueldad, cuando se disfraza de amistad, puede destruir vidas. Hoy, más de 25 años después, el puente Craig Flower sigue siendo un sitio de memoria. Flores, velas y cartas recuerdan a una chica que solo quería ser aceptada y encontró la muerte en manos de quienes llamaba amigas. Picking teeth from his skull, like playing with his tongue. He's all sick and everything. And I had to grab him like this to pull him back, and I told him to stop. You see what happens when we let Mike talk us into My 17th birthday, man, you see. En abril de 2011, en el pequeño pueblo de Summerfield, Florida, un joven de 15 años llamado Seth Jackson desapareció sin dejar rastro. Al principio, todos pensaron que se había escapado tras una discusión con su exnovia, pero en los días siguientes, la verdad emergió, revelando uno de los crímenes más brutales cometidos por adolescentes en la historia reciente de Estados Unidos. Seth era popular, extrovertido y querido por sus amigos. Jugaba béisbol, soñaba con ser ingeniero y tenía una sonrisa que todos recordaban. Su exnovia, Amber Wright, de 15 años, era su gran amor y también su tormento. Habían tenido una relación apasionada, marcada por celos, rupturas y reconciliaciones. En las redes sociales, sus publicaciones estaban llenas de declaraciones de amor y también de insultos. Todo el pueblo sabía de sus dramas adolescentes, pero lo que nadie imaginaba era que esa historia terminaría en asesinato. Después de su última ruptura, Amber comenzó a salir con Michael Vargo, un joven de 18 años con fama de problemático y temperamento violento. Michael odiaba a Seth y veía en él una amenaza. Su odio creció hasta convertirse en obsesión. Según testigos, repetía una frase una y otra vez: «Voy a matarlo. Nadie se burla de mí». El plan comenzó a gestarse poco a poco. Michael convenció a sus amigos Kyle Hooper, Justin Soto y Charlie Ely para ayudarlo. Y Amber, la pieza clave, aceptó participar. Su papel sería atraer a Seth hasta una casa aislada, con la excusa de arreglar las cosas. La noche del 17 de abril de 2011, Amber envió una serie de mensajes a Seth. «Solo quiero hablar contigo. Ven, te prometo que no habrá problemas». Seth, aún enamorado, aceptó. Se subió a su bicicleta y se dirigió hacia la casa donde Amber y sus amigos lo esperaban. Era una trampa. Cuando Seth entró, lo golpearon con una tabla y lo tiraron al suelo. Intentó escapar, pero Michael Vargo le disparó en el rostro. Herido, cayó, pidiendo ayuda. Le dispararon de nuevo. Luego lo arrastraron al baño, donde continuaron golpeándolo hasta asegurarse de que no respiraba. Su cuerpo fue metido en una bañera y dejado allí mientras los jóvenes planeaban cómo deshacerse de él. Horas después, colocaron el cadáver en una bolsa, lo llevaron al patio trasero y lo quemaron en un barril. Michael observó las llamas en silencio, asegurándose de que no quedara nada. Cuando todo terminó, recogieron los restos,
Los pusieron en cubos de pintura y los arrojaron al río Ocala. Mientras tanto, los padres de Ziad reportaban su desaparición, creyendo que se había ido por enojo. Pero pronto, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes inquietantes. Amber y sus amigos actuaban con normalidad, incluso bromeaban en línea. No parecía remordimiento, parecía alivio. Las investigaciones comenzaron gracias a un testimonio inesperado. Kyle Hooper, uno de los implicados, confesó a su madre lo ocurrido. Ella llamó a la policía, y el caso se resolvió en menos de 48 horas. Cuando los detectives llegaron a la casa, aún olía a carne quemada. Los restos óseos de Ziad fueron encontrados donde Kyle le indicó. El horror era indescriptible. Durante los interrogatorios, Michael Vargo no mostró emociones. Dijo que lo hizo porque Ziad lo había provocado. Amber lloró, pero la condenaron. Su participación había sido decisiva. El fiscal describió el caso como una ejecución planeada con precisión escalofriante. En los juicios de 2012 y 2013, las sentencias fueron contundentes. Michael a muerte, convirtiéndose en el preso más joven del corredor de la muerte de Florida. Amber Wright, Charlie Ely, Justin Soto y Kyle Hooper recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Ziad, devastada, asistió a cada audiencia. Su madre, Sonia Jackson, dijo entre lágrimas: le tendieron una trampa usando su propio corazón. Murió creyendo que iba a ver a la chica que amaba. El caso se convirtió en símbolo del lado más oscuro de las redes sociales y las relaciones adolescentes. Celos, manipulación y violencia amplificados por la necesidad de poder y venganza. Hoy, en 2025, el nombre de Ziad Jackson sigue siendo recordado en Florida como advertencia y tragedia. Una historia donde el amor se convirtió en instrumento de muerte y donde cada mensaje enviado fue un paso hacia el infierno. El 6 de julio de 2012, la tranquila ciudad de Star City, Virginia Occidental, se convirtió en escenario de uno de los crímenes más impactantes cometidos por adolescentes en Estados Unidos. Una joven de 16 años, Skylar Ness, desapareció sin dejar rastro después de salir de su casa por la ventana en plena madrugada. Sus padres pensaron que había salido a ver a sus amigas, como otras veces, pero lo que no sabían era que esas amigas habían decidido que Skylar ya no debía existir. Skylar era una chica brillante, estudiosa y con un futuro prometedor. Hija única, trabajaba a tiempo parcial en un restaurante y soñaba con estudiar Derecho. En redes sociales, mostraba su vida como cualquier adolescente: risas, selfies, frases irónicas, pero detrás de esa apariencia alegre se escondía una tensión creciente entre ella y sus dos mejores amigas, Sheila Eddy y Rachel Shove. Las tres habían sido inseparables desde los 12 años. Pasaban juntas todos los días, compartían secretos y se llamaban hermanas. Pero, con el tiempo, la amistad comenzó a deteriorarse. Skylar empezó a sentirse desplazada. Sheila y Rachel se veían sin ella. Mentían, la ignoraban en público. Las discusiones se intensificaron en redes sociales. En su cuenta de Twitter, Skylar escribió un mensaje que hoy resulta profético. Las personas apuñalan por la espalda. Al menos podrían tener la decencia de hacerlo de frente. La madrugada del 6 de julio, todo parecía volver a la normalidad. Sheila le envió un mensaje: vamos a dar una vuelta. Te extraño. Skylar, confiando una vez más, esperó a que sus padres durmieran. Salió por la ventana y subió al coche de sus dos amigas. Las cámaras de seguridad del edificio la captaron. Saliendo a las 12:31 am fue la última vez que se la vio con vida. Condujeron hasta Brave, Pensilvania, una zona rural a unos 30 minutos de su casa. Rieron, escucharon música, fumaron. Parecía una noche normal, pero bajo esa calma. Sheila y Rachel habían planeado su asesinato durante semanas. Llevaban cuchillos escondidos en sus bolsos. Cuando llegaron a un punto aislado, fingieron haber olvidado un encendedor. Cuando Skylar se agachó para buscarlo, ambas la atacaron al mismo tiempo. La apuñalaron más de 50 veces. Skylar intentó correr, pero cayó. Su última palabra, según la confesión posterior, fue ¿por qué? Rachel respondió con frialdad: simplemente no te soportábamos más.
Las dos arrastraron el cuerpo hasta un área boscosa y lo cubrieron con ramas y piedras. Luego, regresaron a sus casas, se ducharon y durmieron. A la mañana siguiente, Sheila publicó un tuit: amor y amistad por siempre. Durante meses, Sheila visitó a los padres de Skylar, fingiendo preocupación, ayudando a buscarla y compartiendo publicaciones sobre su desaparición. Rachel, en cambio, comenzó a quebrarse. La culpa la consumía. En diciembre de 2012, no pudo soportarlo más y confesó a la policía: la matamos. Y sé dónde está. Su declaración llevó a los agentes hasta el Vinamuasienta, lugar exacto donde habían dejado el cuerpo. Una zona boscosa en Lausanne, frontera entre Virginia y Pensilvania. Los restos óseos fueron hallados en marzo de 2013, 9 meses después de su desaparición. Durante los juicios, la historia dejó sin palabras a todo el país. 2 chicas sonrientes, sin antecedentes, con familias estables, habían cometido un asesinato planeado sin razón aparente. Los fiscales las describieron como frías, manipuladoras y carentes de empatía. El motivo, según sus propias palabras, fue simple: ya no les caía bien. En 2013, Rachel Schauf fue condenada a 30 años de prisión por asesinato en segundo grado. Sheila Eddy, considerada la instigadora, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Ambas cumplen condena en centros correccionales para mujeres en Virginia Occidental. Los padres de Skylar dedicaron sus vidas a cambiar la ley estatal. Gracias a ellos, se aprobó la llamada Ley Skylar, que exige que la policía trate toda desaparición de menores como potencial secuestro desde el primer momento, sin esperar 48 horas. Hoy, en 2025, el caso sigue siendo una herida abierta. El tuit de Skylar, escrito poco antes de su muerte, se ha convertido en símbolo del dolor de la traición. Las personas apuñalan por la espalda. Solo que, en su caso, fue literal. El crimen de Skylar Neese dejó al descubierto el lado más oscuro de la amistad adolescente, la crueldad disfrazada de cariño, el silencio que mata y la inocencia perdida en una noche sin regreso.